Teleamazonas presenta 24 horas con Liz Valareso. Buenas tardes, bienvenidos a 24 horas. Donald Trump mantiene la dureza en sus decisiones frente a la migración que ya deja efectos en la comunidad latina, entre ellos ecuatorianos que ya han sido deportados. Con esto empezamos. Y lo hacemos contándoles que de forma voluntaria y con temor, alrededor de 80 ecuatorianos deportados llegaron en el segundo vuelo militar desde Estados Unidos. Ya en Ecuador, unos comentan que buscarán trabajo, ya que en sus planes no estaría volver a migrar. Cansados, afligidos, sin equipaje y con una funda transparente en sus manos, en ellos sus documentos. Así llegaron los 80 ecuatorianos deportados desde Texas, Estados Unidos. El segundo grupo arribó al Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo en Guayaquil, pasadas las 19 horas 40 minutos. Después de 2 horas de haber pisado suelo ecuatoriano, de a poco salían. Unos realizaban llamadas para dirigirse a sus lugares de origen. Otros, en grupos, buscaban un lugar donde pasar la noche. Byron Naranjo, de 18 años, nos comenta que fue capturado por migración y luego trasladado al campamento donde permaneció alrededor de 5 días, a la espera del vuelo de retorno a Ecuador. Cruzamos la frontera y nos capturó migración y estábamos en los albergues de Texas. Desde que a las 7 de la mañana nos esposaron pies, manos, una cadena en la cintura y nos tuvieron ahí, nos subieron al avión y llegamos hasta ahora aquí en Guayaquil y unos minutos antes de llegar nos sacaron las esposas de los pies. Al consultarle qué realizará después y si regresaría a Estados Unidos, él respondió: entonces voy a retornar mi vida, mi trabajo y ya, sería todo. ¿Volverás? No, experiencias que no me gustaron. 2 meses duró la estadía de Jorge Piloso en Estados Unidos. Un poco desorientado, menciona que su retorno al país fue difícil. En el momento de viajar nos trasladaban esposados, y eso terrible fue. ¿Es decir, usted está esposado? Sí, a las chicas, o sea, a las mujeres, entonces eso fue terrible. Luego de 1 año 6 meses, José Tuapanta retornó a Ecuador en condición de deportado. José menciona que forma parte de las redadas de Donald Trump al ser capturado mientras caminaba en Brooklyn. Ahora en Ecuador buscará una fuente de empleo en su ciudad natal. A salir adelante de otra manera. Se tiene previsto que el siguiente vuelo con ecuatorianos deportados se realice la próxima semana. Erika Vera, Teleamazonas. La candidata a la presidencia por la Revolución Ciudadana, Luisa González, visitó Riobamba en la provincia de Chimborazo. En una rueda de prensa presentó los ejes de un plan de emergencia para la Sierra Central que incluye devolver la paz y seguridad, reactivar el sistema vial, brindar salud integral, fomentar la producción y oportunidades laborales y de crecimiento. Además, prometió 100.000 plazas de trabajo en el campo. A una semana de que culmine el periodo de campaña electoral, los candidatos acuden a los medios de comunicación para difundir sus propuestas. Más becas para la educación superior y depurar la justicia son parte de los planes de gobierno. El tiempo se agota y los candidatos a la presidencia de la República intensifican sus actividades de campaña. Henry Kronfle, por ejemplo, visitó los mercados de Cuenca. Con sus candidatos a la asamblea conversó con comerciantes y se refirió a uno de los ejes principales de su plan de gobierno, la depuración de la justicia. El mensaje es: delinque que no pasa nada, igual vas a salir porque un juez te va a sacar. ¿Cómo es posible? También en el sur del país, Jorge Escala, de Unidad Popular, junto a sus simpatizantes, dio una rueda de prensa en Loja, en la que se solidarizó con los migrantes en Estados Unidos y habló de educación. Entregaremos el presupuesto que requiere la universidad, el 2% del PIB, para garantizar cupos para el libre ingreso. Igualmente en la sierra, pero en Chimborazo, cumple agenda el candidato de Creo, Francesco Tabaqui. En entrevista con la prensa explicó sus propuestas en cuanto a la generación de empleo. Ahora, ¿cómo generamos empleo? Mirando al suelo. Primero, en todo el Ecuador, petróleo, energía, minería. Ahí es donde tenemos que abrirle las puertas a la empresa privada, a la inversión extranjera.
Lo mismo hizo Carlos Rabascal de Izquierda Democrática en Quito y Henry Cucalón de Construye en Guayaquil. Este último aseguró que de llegar a Carondelet creará nuevas becas para la educación superior. A través de los institutos técnicos para que se puedan preparar en certificaciones profesionales cortas en materias del futuro que son la tecnología e inteligencia artificial. Así a los candidatos les quedan nada más 8 días para hacer campaña política. Lucía Clavijo, Teleamazonas. 378 candidatos agrupados en 4 circunscripciones se disputan las 24 curules que Guayas tiene en la Asamblea Nacional. En cada una se deberá escoger a 6 asambleístas. La Revolución Ciudadana, el oficialismo y el Partido Social Cristiano apuntalan sus propuestas en el combate a la inseguridad. Rostros conocidos y otros no tanto. Aspiran a llegar a la Asamblea Nacional en representación de la provincia del Guayas. El exministro del Deporte, exconcejal de Guayaquil y excandidato a la prefectura del Guayas, Andrés Gushmer, corre por el oficialismo, desde donde dicen sentirse confiados en los resultados del próximo 9 de febrero. Bueno, queremos ser mayoría absoluta, la proyección es muy pero muy buena. La aspiración del Partido Social Cristiano es al menos sostener su representación en el legislativo. Vicente Tallano, conocido dirigente de esa organización, vuelve al ruedo. Mantener nuestra bancada por lo menos 18, estamos trabajando intensamente para aquello. La Revolución Ciudadana, como el oficialismo, se muestra confiada. Ana Belén Hiela es uno de sus cuadros. Vuelta vamos a sacar como la mayor cantidad de asambleístas, vamos a ganar la primera vuelta. Y cada uno tiene sus propuestas. El Partido Social Cristiano plantea nuevas reformas al Código Orgánico Integral Penal y al Código de la Niñez para el combate a la inseguridad. Los adolescentes infractores tienen que tener sanciones severas cuando cometan asesinato, cuando cometan sicariato, cuando cometan extorsión y cuando cometan violación. Tenemos que garantizarle a los ciudadanos su derecho a la legítima defensa. No es posible que hoy, si alguien lo apunta en un semáforo y usted utiliza su vehículo para escapar y lo rozó, usted sea el que termine tras las rejas. El correísmo propone depuración en las filas de la fuerza pública y control para el blanqueo de dinero. Que se hayan requisitos para la policía, el tema de habían las pruebas de polígrafo y todas esas cosas que regresen, que hayan mayores controles en el tema de lavado de activos, incluso para los miembros de las instituciones que son la policía, las instituciones judiciales y todo lo demás, que haya esos controles permanentes. ADN, por su parte, plantea que la lucha contra el crimen organizado se concentre también en la reparación a la sociedad, y así lo explican. Lo que buscamos es que todo el dinero ilícito, los bienes incautados, fruto del narcotráfico, tráfico de armas, lavado de activos, vaya directamente a transformarse en proyectos sociales que devuelvan justicia para los niños y jóvenes, escuelas, canchas multidisciplinarias, proyectos culturales, artísticos. No es extraño que el eje de sus propuestas sea la seguridad. Guayas concentra casi la mitad de las muertes violentas de todo el país. En esta provincia están empadronadas 3,23 millones de personas. Escogerán a 6 asambleístas en cada una de las 4 circunscripciones establecidas, para así sumar 24 legisladores que representarán a Guayas en la próxima asamblea. Carlos Acoto, Teleamazonas. A partir de las 8 de la noche, el Consejo Nacional Electoral estima que entregará los primeros resultados de la votación el día de las elecciones generales. Las autoridades además están por definir si harán o no conteo rápido. Los primeros resultados de las elecciones generales del 9 de febrero se conocerán aproximadamente 3 horas después de cerradas las urnas. Al menos así lo planea el Consejo Nacional Electoral tras los 2 simulacros nacionales ejecutados. Aproximadamente a las 20 horas 30, nosotros como consejeros hemos visto ya el momento en que hay una estabilidad en los resultados. Hemos salido a comunicar a la ciudadanía, en este caso a los resultados presidenciales, que será el primero que tengamos. Aunque las actas empiezan a ingresar al sistema aproximadamente a las 6 de la tarde, el vicepresidente del organismo aclaró que requieren el aval de las juntas provinciales electorales. Además explica que la hora de entrega dependerá de lo ágiles que sean los miembros de las juntas receptoras del voto, cuya capacitación ya supera el 81%. La transmisión de resultados se va generando conforme se van realizando los escaneos de las actas en línea. Por lo tanto, nosotros garantizamos que la información fluye
conforme se va generando en forma inmediata. En ese contexto, el Pleno del CNE analiza también si realizará o no conteo rápido para estas elecciones, pero de manera privada 4 son las encuestadoras que están autorizadas a hacer sondeos a boca de urna. En estas horas definiremos, aclaro, que si se resuelve eso se hará con personal de la institución. Los resultados la ciudadanía puede seguirles a través de nuestra página web, el aplicativo móvil, nuestras redes sociales oficiales. Las 12 empresas autorizadas podrán difundir sus pronósticos electorales hasta este 30 de enero, mientras que los resultados de los exit poll se conocerán a partir de las 5 de la tarde, el día del sufragio. Lucía Clavijo, Teleamazonas. A una semana que inicia el proceso electoral en la provincia del Guayas, se estiman detalles para la entrega de kits electorales y capacitaciones a los miembros de las juntas receptoras del voto. Astrid Singre, desde el CNE en Guayas, nos amplía los detalles. Hola, Astrid. 2, 1. ¿Qué tal? Muy buenas tardes en estudio, amigos televidentes. Efectivamente, estamos ya tan solo 10 días de ir a las urnas y aquí en la delegación provincial de El Guayas, del Consejo Nacional Electoral, pues se ultiman detalles. Es decir, que hasta este punto ya han llegado los más de 9.400 kits electorales y están siendo custodiados por miembros de las Fuerzas Armadas. Incluso se ve la presencia de ellos aquí en la delegación provincial del Guayas. También señalar que en cuanto a las capacitaciones a los miembros de las juntas receptoras del voto, desde aquí ya se avanzan más del 70% y hay un 92% de avance en notificaciones. Recordemos que hay más de 50 puntos pues para capacitar aquí en la provincia del Guayas, en los cuales los ciudadanos tienen que acceder porque es obligatorio para poder acercarse y cumplir con el deber democrático este 9 de febrero. Así también señalar que la distribución de los kits electorales empezará este miércoles 5 de febrero, pues el 6 es el voto PPL, se tiene contemplado según el cronograma electoral, y el 7 será el voto en casa. Así avanzan los preparativos aquí en el Consejo de la Delegación Provincial Electoral del Guayas, donde todavía no se ha cerrado el acceso a las calles, pero es muy probablemente que a partir de la siguiente semana comiencen las restricciones vehiculares en esta zona, donde normalmente pues es donde se llegan los miembros de las juntas receptoras del voto y donde se hace la receptación de todo el proceso electoral durante estas elecciones. Esta es la información y el panorama, pues aún siguen llegando los miembros de las juntas receptoras del voto, porque ese también es un punto para la capacitación. Recuerde que esta capacitación es obligatoria y presencial, pues de no hacerla tiene una multa del 10%, que sería $47. Esta es la información, amigos televidentes. Ustedes continúan con más y también, compañeros de estudio, tengan muy buena jornada. Buenas tardes también para ti, Astrid, y gracias. Momento de una pausa, pero enseguida el Consejo de Participación pide a la Asamblea Nacional posesionar de forma inmediata a sus suplentes. Además, la bancada de gobierno iba a proponer que la Asamblea reconozca a Edmundo González como presidente de Venezuela, pero la sesión se suspendió. Ya les contamos más al volver. Estamos de regreso con más información. El Consejo de Participación Ciudadana exhortó a la Asamblea Nacional para que posesione a los consejeros suplentes a la brevedad posible. Esta decisión se toma 4 días después de que la Corte Constitucional dispuso el seguimiento de su sentencia. Mientras la permanencia de 4 de sus 7 consejeros titulares está en juego, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se prepara para una eventual reintegración. Este miércoles, por unanimidad, se exhortó a la Asamblea Nacional que posesione a los consejeros suplentes. La moción fue presentada por quien actualmente reemplaza a Augusto Verduga, Gonzalo Albán, mientras se cumple su periodo de vacaciones. De llegar, pues en su momento, algún consejero a ser destituido o algo por el estilo, pues pase un suplente a ocupar ese espacio. Para ello se necesita que estén debidamente posesionados frente al Pleno de la Asamblea Nacional. En el caso de que la Corte Constitucional efectivamente resuelva la destitución de los 4 consejeros de la Liga Azul por incumplimiento de una sentencia respecto a la elección del superintendente de bancos, deberían asumir los cargos los siguientes en el orden de votos alcanzados en las elecciones de febrero de 2023. En el caso de Yadira Saltos Bielca Párraga, quien también enfrenta el proceso de infracción electoral en el TCE. Por Nicole Bonifaz, Piedad Cuarán. Por Augusto Verduga,
Gonzalo Albán y por Eduardo Franco Loor, el exconsejero de Participación en 2 periodos, David Rosero, quien ya fue destituido por la Corte Constitucional junto a los consejeros de la administración de Hernán Ulloa. Sin embargo, su impedimento de ocupar cargo público de 2 años se habría cumplido en enero de este mes. Son parte de situaciones administrativas. La institución, por distintas razones, no puede quedar en cefalía. A la par de que existe la probabilidad de un cambio de miembros en el Pleno, también se analiza si como parte de la decisión de declarar ineficaz la resolución del miércoles 22 de enero, se incluye la determinación de remitir la terna que envió la Corte Nacional de Justicia para la elección del titular de la Judicatura. En todo caso, la Corte podría insistir enviando los mismos candidatos. Daniela Valencia, Teleamazonas. Los legisladores de gobierno buscaban que el Pleno de la Asamblea reconozca a Edmundo González como presidente de Venezuela. Sin embargo, la sesión se suspendió antes de ser instalada por motivos de salud de la presidenta encargada. Por ahora, la intención de la bancada de gobierno en la Asamblea de que el Pleno reconozca a Edmundo González como presidente de Venezuela se quedó en eso, en una mera intención, pues la sesión en la que planeaban el cambio del orden del día se suspendió por razones de salud de la presidenta encargada, Esther Cuesta, razón que causa sospechas en ADN. No es sorprendente que a última hora del día de ayer, en la noche, se cancele esta sesión. El correísmo siempre ha estado del lado de la dictadura de Nicolás Maduro y eso es lo que quieren seguir apoyando. Mientras los honestos, mientras asambleístas, legisladores, siempre vamos a estar del lado de la democracia. No es un tema sobre el que la Asamblea del Ecuador deba pronunciarse, dice Gisela Garzón del correísmo. Recuerda que la Constitución impide la intromisión en políticas de otros países. Y en el caso particular de ADN no debería ni siquiera prestarse para presentar algo así porque no son ejemplo de nada. Nuestro país está enfrentando una ola migratoria, está enfrentando un tema de inseguridad importante, un incremento de la pobreza. Entonces, ¿con qué cara nos metemos en conflictos de otros países y ni siquiera son capaces de solventar los propios? Esta pretensión en el legislativo se da solo un día después de la visita del líder opositor venezolano Edmundo González al Ecuador, reconocido por el gobierno de Daniel Noboa como presidente del vecino país. El Frente Independiente tiene otra lectura sobre esto. Instamos al gobierno nacional que también se respete la ley aquí, porque no podemos andar respetando leyes en otros lados y pisoteando la Constitución. La bancada de gobierno dice que insistirá en este pedido en la siguiente sesión del Pleno de la Asamblea. En Quito, Karen Aro, Teleamazonas. El Registro Civil denunció ante la Fiscalía General del Estado un ataque a su página web. Esto provocó intermitencias de los servicios en línea, especialmente de los relacionados al sistema de agendamiento de turnos para cédulas y pasaportes. María Fernanda Utreras informa. Mediante un comunicado, la entidad detalló que la denuncia se presentó por el presunto delito de ataque a la integridad de los sistemas informáticos. El ciberataque se produjo contra la agencia virtual y página web. Esto afectó a los servicios en línea y llevó a que decenas de ciudadanos denunciaran la falta de turnos, principalmente para el servicio de pasaportes. Están atacando a nuestros servidores, a nuestra página virtual donde se puede tomar y agendar turnos, casualmente para que el ciudadano no pueda ingresar. Según el Registro Civil, este ataque se produjo desde IPs de Brasil, México y Colombia. Sin embargo, las autoridades ya implementan algunas alternativas. Estamos haciendo cambios tecnológicos justamente para poderle dar un mejor servicio a la ciudadanía. Nosotros los estamos atendiendo y les estamos dando turnos a partir del 15 de febrero. Es más, desde ahora en la plataforma nosotros ya tenemos turnos disponibles todo el mes de febrero, marzo y abril. La denuncia se presentó el 28 de enero con el fin de encontrar a los autores y cómplices de este ataque al Registro Civil. Recuerde también que quien acuda con un turno falso a las agencias de la entidad podría enfrentar una pena privativa de libertad de 5 a 7 años. El consejero Augusto Verduga, investigado por arrogación de funciones, se conectó desde su celular a una última sesión del Consejo de Participación Ciudadana el mismo día que pidió vacaciones y a horas de dejar el país vía terrestre. 3 días antes, su oficina fue allanada. Se conectó a una sesión, pidió vacaciones y salió del país. Todo ocurrió el pasado lunes 27 de enero. Mientras en la Asamblea Nacional se preparaba la posesión de Roberto Romero como superintendente de bancos, el Consejo de Participación Ciudadana convocaba una sesión extraordinaria para conocer el informe de la Coordinación General Jurídica de ese organismo, en el que se declaraba improcedente el nombramiento de Raúl González en ese cargo.
La sesión convocada a las 14:30 fue virtual. Se conectaron todos. Augusto Verduga desde su celular. Lo hizo mientras buscaba salir del país, pues en el paso por Rumichaca rumbo a Colombia, se registró su salida a las 5:09 de la tarde de ese lunes. Y el trayecto desde Quito, sede de este organismo, tomó un poco más de 4 horas y media. Ese mismo día, Verduga pedía vacaciones y ante el Pleno se declaraba perseguido por la Fiscalía. Me gustaría que quede para el registro que esta intervención se produce 3 días después de ese sospechoso y mediático episodio ocurrido en las instalaciones del Consejo de Participación, donde este servidor que les habla fue agredido de forma miserable. Sepan ustedes, y el pueblo que nos escucha, que nos podrán golpear, incluso diría que nos pueden infligir daño, pero nosotros no vamos a bajar jamás los brazos. 3 días antes, el 24 de enero, se efectuó un allanamiento en las oficinas del organismo en medio de una investigación por arrogación de funciones a propósito de la fallida designación de González. Fiscalía incautó 2 celulares, uno de ellos de Verduga, 2 computadoras, un disco duro y documentos. En este caso, la Liga Azul hizo mayoría y nombró a González luego de que la presidencia de la Asamblea, en manos del correísmo, le solicitara al organismo pronunciarse sobre este caso. Un detalle que no pasó desapercibido para la consejera Joana Verde Soto ni para el ministro de Gobierno José de la Gasca. Nada ha sido casual en este periodo del Consejo de Participación Ciudadana. Tomarse el organismo de control de la Superintendencia de Bancos y Seguros, de poder reforzar los controles en la banca privada para evitar las economías ilegales y el financiamiento ilegal de los grupos narcodelictivos. Pues bien, ahí querían meterse. Ya fuera del país, este martes por la mañana, Verduga escribió en su cuenta de X que aún no existe informe de ninguna pericia, pero anuncian que existirá otro caso penal que nada tiene que ver con la Superintendencia de Bancos. Por fuera de este tema y los procesos que afronta la Liga Azul, Verduga fue noticia en noviembre pasado cuando, tras el asesinato de su asesor, pidió al gobierno y a la fiscalía que se haga justicia en un hecho que aún se investiga. Carlos Acoto, Teleamazonas. Momento de ir a una nueva pausa, amigos, pero al regresar, Ecuador es el primer país exportador de cocaína hacia Europa, superando a Brasil y Colombia. Les damos los detalles al volver. Gracias por continuar con nosotros. 6 minas empezarán su construcción este año. Se espera que este 2025 el sector alcance al menos $3.500 millones en exportaciones. Desde la Cámara de Minería piden al gobierno que se abra el catastro minero, pues consideran que es una forma de contrarrestar la minería ilegal. El sector minero espera recuperarse tras un 2024 en donde sus exportaciones cayeron un 20% si se compara con 2023 por causa de los apagones. Para este año la expectativa es positiva. Buscan sumar $3.500 millones en exportaciones. María Eulalia Silva, presidenta de la Cámara de Minería de Ecuador, explica que en 2025 se construirán 6 minas. El Domo en Bolívar, La Plata en Cotopaxi, Loma Larga en Azuay. Más adelante estarán Cangrejos en El Oro, Cascabel en Imbabura y Guarinza en Morona, Santiago. El Domo es el proyecto más avanzado. Con él el país tendrá la tercera mina industrial sumada a Mirador y Fruta del Norte. Su inversión representará $323 millones. La mayor parte del dinero se inyectará precisamente durante la etapa de construcción. La producción, en cambio, arrancaría en octubre de 2026. Así también hay expectativa por el crecimiento de la mina de oro Fruta del Norte, operada por la canadiense Lundin Gold, que ya lleva 10 años en el país. Que los últimos 3 años hemos realizado inversiones de aproximadamente $40 millones por año en exploración. Nos ha permitido, en primer lugar, crecer alrededor de Fruta del Norte. También lo que implica es reemplazar las onzas de oro que vamos extrayendo por nuevas reservas. También esas campañas de exploración nos han permitido 1 kilómetro al sur de Fruta del Norte identificar un nuevo depósito. Y aunque el panorama pinta bien para este sector, hay todavía una preocupación: el catastro minero, que desde la Cámara de Minería esperan se abra este año. Nos conviene que se abra ese catastro minero para tener inversión, para que ese concesionario se haga
cargo y ayude en el control del territorio frente a las actividades ilegales y también para ser un colaborador en la estrategia de conservación. Según el Ministerio de Energía y Minas, al menos en 20 de las 24 provincias del país hay presencia de minería ilegal y los delitos que esta conlleva. Belén Merizalde, Teleamazonas. Según Fundación Aldea, en lo que va de este año se han registrado más de 40 femicidios. En el 2024, 274 mujeres fueron víctimas de este delito. La tendencia está al alza desde el 2020. De acuerdo a la Alianza Feminista para el Mapeo de Femicidios en el Ecuador, 2024 cerró con 274 mujeres víctimas de femicidas. Al menos 129 son femicidios en sistema criminales, 126 femicidios íntimos y también tenemos 14 casos de femicidios de mujeres trans. Este 2025 la cifra de femicidios no parece estar a la baja, pese a que la cifra de 2024 es menor a la de 2023, año en el que se perpetraron 321 femicidios. Los últimos datos señalan que hasta el 25 de enero del año 2025 han habido 40 femicidios más. Si la tendencia sigue así, ¿no? A 40 por mes, son 480 a fin de año. Hemos pasado al 2020, teníamos un femicidio cada 48 horas. El año pasado hemos terminado el año con un femicidio cada 27 horas. La desaparición es un antecedente común antes de que ocurra este delito. Al menos 39 mujeres fueron reportadas como desaparecidas antes del femicidio. En el 2020 ni siquiera existía esta categorización de femicidios en sistema criminal. Hemos visto un crecimiento inusitado en sistema criminal conjuntamente con la utilización de armas de fuego. 62% de los femicidios del 2024 han sido cometidos con armas de fuego. Además de dejar familias destruidas, estos son los otros efectos del femicidio. 79 mujeres eran madres, mientras que 11 mujeres estaban embarazadas. Y solamente en el 2024 tenemos 131 niños y niñas que han quedado en situación de orfandad. Las provincias con más incidencia en este delito en 2024 son Guayas con 76 víctimas, Manabí con 39 y Los Ríos con 24. Desde 2014 se han registrado 1.980 casos de femicidio. María Gracia Chacón, Teleamazonas. Trece detenidos dejan operativos policiales realizados en 2 cantones de la provincia del Guayas. Hacemos contacto con Ricardo Alcíbar, él está en la Unidad de Vigilancia Comunitaria de Durán para darnos los detalles. Hola, Ricardo. ¿Qué tal? Así es, buenas tardes. Fue acá en el Cantón Durán y también en el Cantón Playas que la Policía Nacional desarrolló estas intervenciones que dejó 13 delincuentes detenidos y algo en común entre las evidencias, uniformes policiales y militares. Nosotros les hemos preparado un reportaje, veamos a continuación. Oculta bajo palos y piedras fue donde la Policía Nacional encontró esta arma de fuego junto a sus municiones en el patio trasero de una vivienda durante la operación Tormenta 15 realizada la madrugada de este miércoles en 6 sectores del Cantón Durán. En la cooperativa San Gregorio II, los uniformados allanaron una casa abandonada donde se encontraron 2 mochilas con uniformes de la Policía Judicial y de Fuerzas Armadas junto a botas y un casco balístico. Son denuncias del 131, del 1800 delito, en los cuales indican que hay varios tipos de armamento o droga en diferentes domicilios. Podría decir que la gente quizás iba a cambiarse para cometer algún ilícito, dando responsabilidad a nuestras instituciones y posterior pues cambiarse y tratar de evitar cualquier control policial y militar. Esta nueva operación policial dejó 10 detenidos. Junto a estos sujetos se decomisó más de 150 paquetes con droga, parte de esta sustancia ocultas en focos de luz. También se decomisaron 2 armas de fuego, municiones, silenciadores artesanales, cuchillos, teléfonos celulares, 4 chompas de la Policía Nacional y 3 prendas de las Fuerzas Armadas. Efectivamente, nosotros al momento de realizar los allanamientos siempre verificamos los lugares donde pueden esconder cualquier tipo de arma, cualquier tipo de ilícito, como en este caso pues pudimos encontrar en un foco. La tecnología avanza, ¿no?
y como vamos evolucionando, pues van verificando, buscándose las maneras de esconder los ilícitos. Las intervenciones policiales también llegaron al Cantón General Villamil Playas, donde equipos tácticos y de inteligencia realizaron el operativo Tsunami 1, que dejó 3 miembros de la agrupación terrorista Los Choneros detenidos. A ellos se les halló más de 66 fundas con marihuana, droga que estaba oculta en un refrigerador, 13 cargas explosivas tipo dinamita, un arma de fuego y sus municiones. Se conoce que equipos tácticos y de inteligencia de la Policía Nacional y también de Fuerzas Armadas están operando aún a esta hora de la tarde en el Cantón Durán, con la finalidad de contrarrestar a los grupos de delincuencia organizada que están asentadas en esta que es la ciudad más violenta del país. Muy buenas tardes. Gracias, Ricardo, por ese reporte. Ecuador es el primer país exportador de cocaína hacia Europa, superando a Brasil y Colombia en el número de toneladas enviadas de este alcaloide hacia ese continente. Bernarda Ceballos está con nosotros y nos tiene más detalles. Bernarda. ¿Qué tal? Sí, en los últimos 4 años a escala internacional se han decomisado más de 300 toneladas de droga que salieron desde los puertos de Ecuador. Y de esas más de 300 toneladas incautadas, el 90% se encontró en los puertos de países como España, Países Bajos y Bélgica también. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el 60% de estas incautaciones de cocaína a escala mundial se hacen en Sudamérica. Y en esta región el segundo país con más decomisos es Ecuador. Veamos el siguiente reportaje. Estas son algunas publicaciones de medios de comunicación internacionales en las que informaban sobre varios decomisos de droga provenientes de Ecuador durante 2024. La mayor incautación se registró en noviembre en el puerto de Algeciras, en España. En un contenedor de banano que salió desde uno de los puertos de Guayaquil, se halló más de 13 toneladas de cocaína. Desde la Dirección Nacional de Investigación Antidrogas, se detalla que en 2023, 59 toneladas fueron decomisadas en los puertos del país. Para 2024, la cifra se incrementó a 70 toneladas y en lo que va del año, al menos 6 toneladas de droga han sido incautadas en las terminales portuarias. Estos decomisos han hecho que las organizaciones delictivas tengan una afectación económica de más de 13 billones de dólares. Estamos acompañados de los vecinos de países tanto de Perú y Colombia, que son los mayores productores de cocaína. Ellos a través de Colombia vienen por la vía terrestre y obviamente van hasta los puertos principales. Los puertos de Guayaquil, el puerto de Pozor, Jamanta y Puerto Bolívar son las terminales por donde las bandas narcodelictivas buscan sacar la droga en contenedores de productos de exportación que tienen como destino América del Norte, Europa e inclusive África. El banano y el atún son los productos que suelen ser más contaminados. Las mafias emplean varias formas para enviar la droga. Tenemos de lo que es el gancho ciego, tenemos la contaminación de la carga. Especialistas en seguridad portuaria destacan que hay varios puntos en donde los contenedores y la carga de exportación suele contaminarse. Estos son los depósitos de containers, las fincas, el traslado del producto al puerto e inclusive al interior de la terminal portuaria. Desde agosto del 2024, todos los puertos del país ya cuentan con escáneres según el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. Así sea el escáner impecable, muy bueno, y pasen por ahí todos los contenedores, es importante que la gente que está revisando eso no esté contaminada. Y por eso el llamado a realizar las pruebas de polígrafo y verificación del personal encargado de observar las imágenes que arrojan los escáneres y que es contratado por cada terminal portuaria. La Policía Antinarcóticos al interior del puerto también realiza el perfilamiento de contenedores que podrían estar contaminados. Esa es la inspección física, aparte de pasar el escáner. A pesar de esto, la droga continúa saliendo por los puertos del país y es que la contaminación de contenedores también suele darse en el mar. Bernarda Ceballos, Teleamazonas.